Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Llegamos a la última semana del mes de octubre, la primera semana del mes de noviembre, mes número 11 del año, mes en que la gente está pendiente ya del Black Friday. Los comercios en República Dominicana y en muchas partes comienzan a hacer especiales previo Black Friday, que se ha convertido en una fecha de venta de una gama muy amplia de artículos, principalmente artículos del hogar. Ya por todos los Estados Unidos es una tradición. En República Dominicana se ha convertido en una tradición. Y es un mes de mucho movimiento. El Black Friday es el cuarto viernes de noviembre, que el cuarto viernes de noviembre corresponde este año, déjeme ver, 0 mata 0, noviembre, el cuarto viernes de noviembre es el 24 de noviembre, porque es el día siguiente del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias de este año 2023 es el 23 de noviembre. Jueves 23 de noviembre, entonces el viernes al día siguiente es el Black Friday, y después del Black Friday viene entonces el lunes 27, que ahora lo ha cogido con llamarle el Silver Monday. O sea, es un día también de ventas, pero prácticamente de asuntos de tecnología, principalmente asuntos de tecnología. El Black Friday es un mes que mueve mucho dinero en República Dominicana, porque la gente que está esperando recibir el doble sueldo, por ejemplo, el doble sueldo que es en la primera quincena del mes de diciembre, tradicionalmente, como ahora la gente tiene su tarjeta de crédito, hace así y da un tarjetazo a final de noviembre para el Black Friday, donde hay muy buenos especiales, y consigue hacer compras con buenos especiales a buenos precios, y como es con su tarjeta de crédito, estará disponible para pagar cuando reciba los chelitos, que se lo ponen en su tarjeta también, los chelitos del doble sueldo y algunos bonos y alguna bolona que cae por ahí, y lo pagan en diciembre. O sea, aprovechan, no tienen que esperar recibir el dinero para ir a comprar ese artículo que han ido pensando, viendo, chequeando a lo largo del año y que anhelan tener a lo largo del año. Así funciona. Entonces, con los pre-Black Friday, también con buenos especiales, esto del día 10, 12 de noviembre, comienzan todos esos especiales y especiales para desembocar en el Black Friday, que ya le dije va a ser el 25 del mes de noviembre, y después incluso muchos comercios lo extienden una semana más, post Black Friday, con quizás algunos descuentos un poquito menos, o con cosas que sobraron de los descuentos ya establecidos, de todo esto. O sea, es un mes interesante, y mueve mucho dinero, igual que el mes de diciembre, cuando circulan 40, 50 mil millones de pesos entre el sueldo, el doble sueldo, las regalías especiales. Hay lugares donde dan un sueldo hasta 14, las regalías especiales, bonos. Muchas empresas que dan sus bonificaciones, en vez de dejarlo para el año próximo, lo dan conjuntamente en la Navidad, en la época de la Navidad, para que la gente pueda reunir unos chelitos y eso le permite hacer compras más importantes que tienen acumuladas o que tienen pensadas a final de año. Así es, la celebración de las fiestas, gente que viaja, los regalos, todo este tipo de cosas que pasa con la Navidad. Que ya desde que entra el mes de diciembre y arrancan los villancicos en la radio, los programas musicales relativos a la Navidad en la televisión, las publicaciones de los especiales, las luces que se van viendo, que van colocando en edificios públicos y privados, en las calles, que van dando este adorno, este ambiente de Navidad. Entonces ya se configura todo esto que se llama la Navidad.
Lo que sigue dando agua que beber es el tema del dengue. Los reportajes de los medios de comunicación, los periódicos escritos, los principales periódicos, las principales cadenas de la televisión, de noticiarios, están reflejando diariamente que las emergencias, que los hospitales, que los consultorios continúan, públicos y privados, continúan atestados de personas con manifestaciones de dengue. Con manifestaciones de dengue. Entonces, hay mucha tensión en esto y hay casos, se van publicando casos de personas fallecidas. El ministerio dice que no, que hasta que no se compruebe que realmente falleció por dengue, no se puede dar por seguro que es dengue, pero es dengue. Y entonces, esto continúa. La gente sigue alarmada con el tema del dengue, pero esto es parte y parte. El Estado tiene la obligación de tomar medidas, pero también la gente está en la obligación de protegerse como sociedad, como nación, como familia, como conglomerado, como vecindario. La gente tiene también que buscar sus vías de defensa, evitar los mosquitos dentro de lo posible, fumigar si le es posible, evitar los reservorios con agua para que no se reproduzcan los mosquitos, que ese es el principal consejo que se da, porque es la fuente primaria de donde parte la infección. Entonces, pero mientras esto ocurre, entonces hay una guerrita, porque no cabe duda de que la autoridad de salud ha sido parca en la información relacionada con el tema del dengue. Y además de haber sido parca, hasta que el presidente, y yo repito la frase, dio un manotazo en la mesa y conformó un gabinete y dijo, no, lo que se está quejando la gente es de que hay dengue. No me vengan ustedes a decir que estamos en una meseta y que esto está bajando. Hay dengue y hay problemas y hay que enfrentarlo. Porque la gente se está quejando y se está quejando porque realmente los hospitales están llenos de pacientes. Entonces se pusieron en alerta y ahora andan haciendo periplos en todos los medios de comunicación, en la radio, en la televisión principalmente, y aparecen hasta en la sopa, y explicando y diciendo que sí, que el dengue es esto, que el dengue es aquello, pero sin querer incluso admitir que estamos en un problema. Bueno, pues si lo admiten o no lo admiten, allá ellos. La verdad es que deben dar la voz de alarma, de alerta de lo que está ocurriendo. Pero en esto hay algunos que también se le va la boca eventualmente, entonces en acusaciones, y por ejemplo el director del Servicio Nacional de Salud ha dicho algo como que ha recibido informes el Sistema Nacional de Salud Pública de que en las clínicas privadas no están aceptando a personas que vayan enfermos de dengue para ser internados, y lo están rebotando a los hospitales, y por eso los hospitales están abarrotados. Entonces el de la Andeclip le devolvió el doctor Mena, que es un hombre de armas a tomar, de boca, no se le queda callado a nadie, le rebotó la pelota y le dijo 4 o 5 cosas, y dijo que lo que está pasando es que se está ocultando y que hay una complicidad del gobierno inexplicable, de la autoridad médica inexplicable, de tratar de ocultar lo que está ocurriendo. Entonces hay un dime y direte en esta situación. Un dime y direte que no lleva a ninguna solución, y asegura el doctor Mena que los enfermos que se reciben con dengue son hospitalizados dentro de las posibilidades de cupo y de asistencia que tiene cada centro médico privado. Hay unos más grandes que otros, hay otros que tienen sala disponible, que tienen médicos en su plantilla, con consultas que atienden casos de neumólogos, asuntos virales y todo esto. Entonces ellos se defienden y los otros acusan. Pero a eso hemos llegado, sin ningún sentido, porque ¿qué sentido tiene que lleguemos a este dime y direte, que no nos lleva a ningún sitio? La gente lo que quiere son información, medidas, acciones para contener este brote o epidemia ahí. Yo oí a la doctora, ¿cómo se llama, caramba?, de la Asociación Dominicana de Infectología o de Pediatría, de Infectología, que decía que es una epidemia, y algunas otras gente hablan de un brote.
otros hablan de una epidemia, le dan las connotaciones que yo médicamente no conozco y no sé, y lo confieso, hasta qué punto se le llama brote, hasta qué punto se le llama incidencia, hasta qué punto se le llama epidemia, no sé. La verdad es que tenemos mucho dengue en República Dominicana y sigue lloviendo, está lloviendo. En gran parte del país ha estado lloviendo todo el fin de semana y esta semana, y hay vaguadas y todavía estamos en pleno otoño. Y la temporada ciclónica está abierta hasta el 30 de noviembre, lo que abre las posibilidades de recibir tormentas y ondas tropicales, y mal tiempo, y zonas nubosas, y frente frío, como usted quiera llamarlo, pero que llueve, que es lo importante. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es tratar de evitar caer enfermo, sea por gripe, sea por influenza, sea por dengue. Se habla de la posibilidad de un sarampión, se ha hecho una alerta alerta de salud o epidemiológica, hospitalaria, no sé cómo, sobre sarampión. O sea, tenemos muchas plagas y no podemos decir que el gobierno es culpable de las plagas. No podemos decir que los médicos son culpables de las plagas. Lo que es la autoridad y lo que son los médicos y lo que es la gente es la forma de enfrentar con realidades lo que nos ocurre. Ahí es que está la responsabilidad de cada uno. Y eso es lo que se exige, que cada uno asuma su responsabilidad. Y punto. Esa es la idea. Esa es la idea. El fin de semana hubo mucho laborantismo político. Concluyó el periodo, la primera fase de las primarias que estaban consignadas en la ley electoral entre el primer domingo de octubre y el último domingo de octubre. Todos los partidos tienen que haber concluido en ese lapso, ese mes, sus primarias para la escogencia de sus candidatos, primero presidenciales, pero también congresuales, municipales y en los tres planos. Los tres planos. Hay unas concesiones que después vienen las alianzas y hay unas reservas que hay. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero los partidos tienen que haber celebrado al último domingo del mes de octubre, que fue este domingo pasado, domingo 29, haber celebrado sus asambleas de delegados, que son los organismos institucionales de los partidos, que a final de cuentas toman la decisión de aprobar o desaprobar o rechazar o enmendar las decisiones que apliquen desde las diversas formas de consulta para escoger a los candidatos. El PRM hizo un híbrido o un tríprido, yo no sé cómo decirlo, un híbrido de 3, entre primarias con votación cerradas con miembros del partido. Ahí se escogió el candidato presidencial y algunos cargos a senadores y diputados. Por encuestas para escoger otros cargos a senadores, diputados y alcaldes. Y con la reserva que tiene para las alianzas que vencen el mes que viene para escoger otros candidatos. El PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo hicieron encuestas. Y de las encuestas sacaron el grueso de sus candidatos. Y dejaron una parte para la reserva de las alianzas entre sí o las negociaciones con otras fuerzas políticas. Porque recuerden que hay una alianza entre estos tres partidos, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, una alianza ya más o menos discutida, analizada, con puntualizaciones que deben ser cerradas a final de cuentas, pero una alianza en sí. Pero también cada uno de esos partidos indistintamente pueden hacer alianzas con otros partidos y otras fuerzas. Entonces, ellos escogieron las encuestas y después de eso, en este fin de semana pasado, hicieron sus plenos y en esos plenos ya ahí ratificaron sus candidaturas. Los candidatos presidenciales estaban ya tipificados claramente y no hubo ninguna duda en cuanto a esos candidatos presidenciales. Lo que está pendiente ahora es la escogencia de los candidatos vicepresidenciales que lo van a acompañar.
que habla de mujeres, de la fuerza, el PRM, Luis Abinader, es el que más claro presenta el escenario de la repetición de la vicepresidenta Raquel Peña como candidata también a la reelección para el 2024. ¿Y por qué eso es casi un hecho? O es un hecho, yo diría, me atrevería hasta decir, no sé, sería muy absolutista, casi un hecho. Porque Raquel Peña ha sido la vicepresidenta, o vicepresidente, pues la vicepresidenta ideal para un jefe de Estado. Una mujer con un buen porte, con un buen currículum, decente, ejecutiva, que soluciona, nunca ha sido estridente con declaraciones, ni mucho menos, bien puesta siempre, nunca ha estado en centro de escándalo, ni mucho menos, no le ha hecho el primer disparate al presidente, que a veces a los vicepresidentes se les va la mano, no ha hecho el primer disparate. No anda poniéndole cascaritas de guineo al presidente para tratar de que resbale y asumir la candidatura presidencial. No ha aspirado, no se sabe que haya aspirado a eso. O sea, es una vicepresidenta ideal. Ha conformado y dirigido los gabinetes. Es una mujer que, así como el presidente Luis Abinader, ha dado notaciones. A usted le guste o no le guste. Notaciones de trabajador. De que a las 7, 8 de la mañana esté en pie y a la 1 de la mañana esté en pie todavía. Y se ve aquí, en muchísimos sitios, en labores de jefe de Estado. Y ella ha hecho lo propio. Usted la ve en cualquier sitio. Usted la puede ver hoy en Dajabón y mañana en Miches o Nisibón. Y pasado mañana en Montecristi, inaugurando una cosa, cortando una cinta, haciendo algo en unas reuniones, en las reuniones de Estado incluso. Cuando el presidente ha estado fuera, ha dirigido las reuniones de gabinete, las reuniones del tema de la seguridad social, que es algo que se ha atribuido al propio presidente. O sea, una serie de acciones que incluso ella ha manejado en nombre del presidente como su segundo, sin ningún tipo de problemas. Entonces ella se tipifica como la segura compañera de fórmula del presidente Luis Abinader para la repostulación, bueno, la repostulación ya para la reelección. En el PLD no se sabe, y en el partido Fuerza del Pueblo tampoco. Miguel tampoco ha anunciado, porque los partidos, aunque tienen una alianza y un acuerdo previo, cada uno va a llevar sus candidatos en esa alianza de oposición, cada uno va a llevar sus candidatos, y después de sus candidatos, si hay una segunda vuelta, si hubiera una segunda vuelta, el que quede con mayor posición recibiría el apoyo de los otros partidos que conforman esa alianza. Eso es lo que se ha acordado en principio. Pues bien, tenemos entonces que los candidatos están electos. El día 10 de noviembre deben informarse a la Junta Central Electoral las alianzas y los candidatos de reservas de diferentes estamentos del plano municipal y del plano congresual. Y debe quedar ya limpio y establecido quiénes son los candidatos que van a competir. Tenemos 9 candidatos presidenciales, así como usted lo oye, 9 candidatos. Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Virginia Antares de Opción Democrática, tenemos a María Teresa Cabrera del Frente Amplio, y tenemos entonces también a Fulgencio Severino, tenemos a Carlos Peña y tenemos también a Roque Espaillat. Todos esos son candidatos presidenciales, candidatos de los 4 partidos grandes del sistema, los 4 grandes, o sea, que tienen acumulados más de un 5% de la votación en las últimas elecciones, y se tipifican como partidos grandes: PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Sus candidatos eran conocidos. Hay otros candidatos que también están en
en la pelea, por así decirlo. Virginia Antares, de Opción Democrática, ese es el partido de Minú. María Teresa Cabrera, por el Frente Amplio. Y le siguen también Fulgencio Severino, Carlos Peña y Roque Espaillat, por sus partidos, por sus movimientos aprobados por la Junta. Este es el escenario político. Yo quiero referirme así brevemente, porque tengo tanta vergüenza ajena que quiero hacerlo hasta brevemente. Lo ocurrido en la zona colonial el sábado pasado fin de semana. Con el tema de que estaban celebrando Halloween, que había varias fiestas populares en las calles, principalmente en el entorno del Parque Duarte, el Parquecito Duarte que está en la calle Duarte, esquina Padre Villini, frente al convento de los dominicos, frente a la biblioteca pública. Una zona residencial de gente, vive mucha gente ahí en el parque, se dan citas y han habido muchos escándalos de lo que pasa en ese parque los fines de semana. Se ha hablado de que es un sitio donde van muchas personas gay, lesbianas, gente que, bueno, que usan drogas. Se ha dicho de todo en eso. Pero este fin de semana pasado, sábado en la noche, un influencer, señores, yo que he hablado tanto de esos influencers y en lo que están influenciando a nuestros muchachos, en lo que están influenciando a la gente, a la sociedad dominicana, porque hay personas que son realmente coach e influencers para el bien, pero hay un grupito de desagradables, para no decirle otra cosa, diciendo malas palabras y promocionando todo lo indebido, todo lo que es asqueante, todo lo que es inapropiado para el desarrollo sano de una sociedad. Uno de esos influencers corrió la voz, ofreció en sus redes sociales que había colocado un premio de 200,000 pesos en algún punto de toda esa zona donde estaban celebrándose todas esas fiestas populares, y que el que lo encontrara se ganaba como una suerte de lotería, y decía que lo único que esperaba es que fuera para darle un buen uso. Y cuando se anunció todo esto, se armó un hecatombe de gente que se treparon por balcones, que entraron a casas, que rompieron vidrios de vehículos, causaron un desorden mayúsculo en la zona colonial, una zona frecuentada por muchos turistas, donde vive mucha gente, donde muchas personas bajan los fines de semana precisamente a disfrutar de restaurantes, de caminar por las calles de nuestra zona colonial, en reparación como por quinta vez, pero bueno. Y hubo hasta disparos, vandalismo, peleas, botellazos. Y aquello quedó como que había pasado una guerra, sucio y asqueroso, con destrozos. Y la autoridad no tuvo la fuerza para controlar esos desmanes y esa situación. Está Politur, que es la encargada de la seguridad de la zona colonial en primer orden. No podían, no pudieron, no hicieron el trabajo. La policía apareció cuando quiso aparecer la policía, cuando todo había terminado prácticamente, todo el desorden, el vandalismo, personas golpeadas, de todo hubo. De todo hubo un desorden mayúsculo en nuestra zona colonial. Entonces la autoridad, muy presta y muy rápida, los organismos de seguridad, la policía, la que sé yo qué, la que sé yo cuánto, la que sé yo qué, prohibieron que el domingo hicieran nueva vez otra fiesta de Halloween, que se concentraran los jóvenes, y tomaron por control mano militar y policial la zona colonial, toda esa zona donde se juntan los muchachos, para prohibir cualquier cosa. ¿Y dónde estaba la inteligencia?
¿Dónde estaban los organismos que detectan lo que puede pasar? ¿Dónde estaba la seguridad que hay que establecer y brindar por razones de protección de los mismos que están ahí, pero también de la gente que vive ahí, de la gente que va de visita? ¿Dónde estaba la autoridad? Mucha chulería, muchas cosas, muchas palabritas bonitas. Nos parecen a la gente del tema del tránsito. Muchas palabritas bonitas, muchas cosas. Y efectividad cero. Cero. Algo que desdice mucho realmente de lo que debe ser, de lo que uno espera que sea y de lo que debe ser una buena acción de prevención y de garantías y de seguridad. Me voy a permitir, sobre ese tema, porque me lo encontré tan ajustado y tan bien, compartir con ustedes el editorial del Listín Diario de este lunes, que se llama El desmadre de la gleba. Mejor título no podía tener Miguel Franjul. El desmadre de la gleba. Vamos a oírlo en la voz del director del Listín Diario, Miguel Franjul. El desmadre de la gleba. La masa viciosa que simboliza el declive moral de la sociedad dominicana protagonizó el sábado en la noche uno de los más desvergonzados episodios de vandalismo en la zona colonial. Aguijoneados por la oferta de que allí había una mina de papeletas, centenares de jóvenes provenientes de distintos barrios invadieron calles y negocios tras el botín. Causaron destrozos, tiroteos, interrupción del tránsito y las actividades sociales, voltearon zafacones de basura y transformaron el sector en una especie de zona libre para los desenfrenos, una especie de calle 42, donde la perversidad, la drogadicción, el consumo ilimitado de alcohol y probablemente de fentanilo es la estampa común, de noche o de día. Esta inesperada invasión de la gleba puso en evidencia la vulnerabilidad de una zona que representa un patrimonio histórico de la humanidad, mal protegida e insegura por una escasa e ineficiente autoridad para el orden. Siendo un apropiado destino turístico sometido en los últimos meses a un esmerado trabajo de remodelación y embellecimiento, este desmadre jamás debió ocurrir. Pero se produjo por la misma razón en que otros sectores de la urbe capitalina y de algunas importantes ciudades se han convertido en antros al aire libre, donde se regodea y se deleita una gleba parasitaria, tristemente conformada por jóvenes. Una muestra fehaciente del libertinaje que ha promovido el consumo de drogas, el pandillerismo y la tentación delictiva, todo para la búsqueda de dinero fácil a costa de una cultura del irrespeto a las costumbres y valores morales, a la ley y a la autoridad. Los responsables de estas tropelías y destrozos en la zona colonial tienen que recibir las sanciones civiles y penales que les caben por este increíble estropicio. Y a partir de esta amarga y bochornosa experiencia, la vigilancia y la seguridad tendrá que hacerse más estricta y eficiente para evitar que el esplendor y los atractivos de esta zona histórica y turística queden malogrados por culpa de unos cuantos buscavidas y viciosos que tratan de aposentarse en ella. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Este fin de semana, 4 partidos proclamaron a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República. Son ellos el Partido Reformista Social Cristiano, Revolucionario Independiente, Dominicanos por el Cambio y el Partido Justicia Social. Abinader se convirtió en el político dominicano con el apoyo de más partidos, 13 en total, para las próximas elecciones que tendrán lugar en mayo de 2024. El infectólogo Clemente Terrero presentó el primer caso de dengue por transmisión intrauterina registrado en el país. Según el informe del pediatra, la recién nacida presentó fiebre al tercer día de vida. La bebé fue dada de alta en condiciones satisfactorias tras permanecer 10 días ingresada en el área de cuidados intensivos del Centro Privado de Ginecología y Obstetricia. De acuerdo a lo señalado, los últimos reportes del Banco Mundial sobre la conectividad digital y su impacto en la inclusión y el desarrollo de las sociedades, República Dominicana recibió $10.300 millones en remesas en 2022 y ocupó el tercer puesto entre los principales países receptores de estos flujos en América Latina y el Caribe, solo superado por Guatemala y México. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Israel continúa intensificando su ofensiva terrestre en Gaza con el envío de nuevas tropas y tras atacar ya más de 450 objetivos del grupo islamista Hamas que gobierna de facto la franja y cuyos milicianos combatieron a las tropas israelíes en fuertes enfrentamientos en el norte del enclave. De momento, Israel parece que busca seguir castigando desde el aire la franja con bombardeos constantes que, según indicó el Ministerio de Sanidad gazatí, ya han causado más de 8.000 muertos y casi 19.000 heridos en los 23 días que ya dura esta guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional que prioriza la protección de los civiles, informó en un comunicado la Casa Blanca. Biden mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu este domingo, en la que les reiteró que Israel tiene todo el derecho a defender a sus ciudadanos del terrorismo, pero debe de tener en cuenta a los civiles en la franja de Gaza. A 43 subió la cifra de fallecidos, además de 36 desaparecidos provocados por el devastador impacto del ciclón Otis, que entró como huracán de categoría 5 el pasado miércoles al balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, informó este domingo el gobierno mexicano. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En Venezuela hay elecciones en el 2024, a mediados del año que viene. Y lógicamente, el totalitarismo, la represión, el grupismo de los chavistas, ya de Nicolás Maduro, porque ya ha madurado un tiempo
en un régimen de fuerza y despótico, rodeado con un marco muy bonito de democracia que no funciona y que ha sido infuncional, donde la oposición es duramente perseguida. Entonces, Maduro va a la reelección nueva vez. Claro, que en perpetuarse en el poder. Y lo disfrazan de unas elecciones limpias. Pero la oposición, en el sistema de Venezuela, la oposición se une, hace un plebiscito, unas primarias, por así decirlo, y quien resulte ganador enfrenta al oficialismo. En este caso, María Corina Machado, una exdiputada de oposición, una mujer aguerrida de armas a tomar, con un verbo incendiario y de queja y de protesta sin muchos temores, una mujer que le pesa el ruedo de la falda, fue escogida con el 93% de los votos para ser la representante de la oposición y enfrentar a Nicolás Maduro. Lógicamente, el oficialismo, viendo la peligrosidad de esta mujer para sus pretensiones de mantenerse en el poder, han comenzado una campaña pero agresiva tratando de denostar a María Corina Machado, a su vida política, a su vida personal, una campaña sucia y de persecución. Incluso ya le tenían un impedimento de participar en procesos electorales. Y le quieren aplicar esa situación cuando la generalidad de la oposición y del pueblo le ha dado ese voto para que ella sea su representante en las elecciones del año que viene. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema a través del Foro Interamericano que dirige Gonzalo Abarca. Venezuela, María Corina Machado versus Nicolás Maduro. Un análisis profundo de esta situación con un par de puestas en escenas de reportajes de lo que pasa a lo interno de Venezuela y cómo lo ven desde Washington, la Casa Blanca, que le ha aflojado las sanciones y el apriete que le tenía a Nicolás Maduro, buscando que dé luz verde y que dé paso a un proceso de democracia electoral. Comparto con ustedes este reportaje, este Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, y con esto me despido. Hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Miren este trabajo de Foro Interamericano, interesantísimo, de lo que pasa en Venezuela y de lo que ojalá jamás en República Dominicana tengamos ejemplo. Feliz resto de la noche. Veamos. La oposición de Venezuela eligió por un amplio margen a María Corina Machado como su candidata para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, pese a estar inhabilitada para ejercer cargos públicos. Para darnos contexto del clima político en que se realizaron estas elecciones y el alivio de las sanciones estadounidenses a cambio de transparencia y democracia en Venezuela, me acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas, Venezuela, y Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Bienvenidos ambos. Adriana, ¿qué ha dicho el gobierno del presidente Maduro sobre estas elecciones y cómo ha respondido Machado y la oposición? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el gobierno de Venezuela ha insistido en llamar fraude esta contienda. Incluso la Fiscalía General de la Nación ha citado a declarar al vicepresidente y a la presidenta o al presidente de la Comisión Nacional de Primaria por 4 delitos, entre ellos legitimación de capitales, usurpación de funciones, porque dicen que inflaron las cifras de participación durante el día domingo. Mientras tanto, María Corina Machado, que recibió el 93% de los votos y que está inhabilitada para competir, dice que la ciudadanía la ha acompañado, que esos 2.500.000 personas que participaron en la contienda la habilitan para poder presentarse. Sin embargo, aún tiene en la Contraloría General de la Nación esta imposibilidad de inscribirse. ¿Qué hará? Es la pregunta que se le ha formulado durante toda esta semana y a la cual no ha respondido exactamente. ¿Tendrá plan B? Pues por ahora no se sabe. Escuchemos. El que plantee en este momento el término inhabilitación, lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo, es que desconoce lo que pasó el domingo. Y yo les digo a la gente que escucharla. Yo recibí un mandato y yo voy a cumplir el mandato de los venezolanos.
Pero el gobierno no solo ha calificado como fraude la contienda y ha pedido judicializar a los organizadores, también ha manifestado que no se incorporarán otros actores a la negociación que sostiene con la oposición y que se reinició la semana pasada en Barbados. Pretende vender al mundo un megafraude, crónica de un megafraude anunciado. Quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien, pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela. En todo caso, aunque aún no han recibido la citación, los organizadores de la primaria dicen que comparecerán ante la Fiscalía porque, según dicen, todo se hizo preciso y transparente durante la contienda del pasado 22 de octubre. Ahora, Adriana, ¿tiene la oposición alguna ruta para enfrentar este panorama? Maduro hablando de crónica de un megafraude, por ejemplo. No hay hasta ahora lo que se conoce, al menos públicamente, como un plan B. ¿Qué va a pasar si el Ejecutivo decide impedir a María Corina Machado presentarse en elecciones? ¿Habrá un plan de sucesión? ¿Tendrá Machado una persona a su lado escogida para sucederla? O, por ejemplo, ¿se nombrará a otro de los 10 candidatos que participaron en la contienda del pasado 22 de octubre? Esa respuesta, al menos públicamente, no la hay. Muchísimas gracias, Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas, Venezuela. Y bien, ahora vamos a pasar aquí a la Casa Blanca, Washington. Jorge Agobián ya se encuentra con nosotros. Jorge, el gobierno del presidente Joe Biden ha levantado temporalmente algunas sanciones que pesaban sobre Venezuela, condicionadas a la realización de elecciones transparentes y a que se rehabilite a María Corina Machado. Pero, tal como informó Adriana Núñez, ¿no? El gobierno de Maduro más bien acusa de fraude a la oposición por la primaria opositora. ¿Cuál es entonces la estrategia que estarían utilizando Biden y sus asesores, Jorge? Gonzalo, y hay que destacar que el gobierno del presidente Joe Biden dio hasta finales de noviembre al gobierno de Maduro para que, por un lado, permita la habilitación de todos los candidatos políticos, entre ellos María Corina Machado, y también la liberación de ciudadanos americanos detenidos injustamente en Venezuela. En este momento, según nos han dicho funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, hay un debate amplio aquí en la Casa Blanca para destacar cuáles podrían ser las opciones, dada la respuesta del propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha acusado este proceso como un fraude y que no ha dado señales de que daría la posibilidad de habilitar a María Corina Machado. Varias opciones se están presentando aquí, según nos han dicho funcionarios de la administración. Entre ellas, un frente que va hacia impulsar o ahondar un poco más la negociación con la plataforma unitaria para ver si Maduro realmente cumple con estas condiciones del gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, hay quienes están pensando en puntos más específicos para revertir lo que ya anunciaron fue el alivio de sanciones, pero no están claros hasta este momento, según nos dicen las fuentes, cuáles serían esas hojas de rutas o cuáles serían esas opciones que estarían presentando en muy poco tiempo, a finales de noviembre. Yo creo que en cualquier negociación hay que entrar en compromisos y eso es el proceso de negociación. Lo fundamental aquí es, ¿tendrá éxito esto? No sabemos, pero el statu quo no estaba funcionando, estaba agravando la situación humanitaria del país, estaba catalizando la migración al salir. Hay que intentar algo nuevo, se debe medir paso por paso. Ahora, para analizar la situación política electoral de Venezuela y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, me acompaña la doctora María Isabel Puerta, profesora de Valencia College en Orlando, Florida. Ella es directora de estudios venezolanos de esa universidad. También la doctora Leticia Calderón Chelios, politóloga, investigadora del Instituto Mora en México. Y acá en los estudios con nosotros, Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA. Bienvenidos. Doctora Puerta, empiezo con usted. La victoria de Machado es sin duda, ¿no?, un triunfo para la oposición. Pero, en su opinión, ¿podrá María Corina Machado inscribirse como candidata en las presidenciales? Bueno, yo creo que ese es precisamente parte del reto que tiene como líder de la oposición, porque es indiscutible que es la líder de la oposición desde el punto de vista de la legitimidad que le ha dado el resultado del domingo. Sin embargo, creo que todos estábamos claros que lo que viene es esa lucha por lograr que el régimen político en Venezuela reconozca
esa legitimidad y actúe en consecuencia, sobre todo considerando los compromisos que tiene no solamente con Estados Unidos y el alivio en las sanciones, sino que aquí se van a activar otros mecanismos que podemos esperar de la misma Unión Europea, porque aquí tiene que haber una definición en cuanto a la elección de 2024 y la participación de la oposición. Claro. Ahora, doctora Calderón, hay dos columnas prácticamente que se está jugando aquí en términos de sanciones. Una es la parte petrolera, otra es la parte de migración. Y sobre ese tema quiero hablar con usted. ¿Qué importancia juega la crisis migratoria de Venezuela en Estados Unidos si hay un desacuerdo en los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición y por consiguiente Washington decide reimponer sanciones a Venezuela? ¿Cuál es el dilema que enfrenta Washington? Bueno, hay que entender que las sanciones que Washington quitó en este momento, las quitó por 6 meses. Es decir, está condicionando también a los propios tiempos estadounidenses. Entonces tampoco me imagino yo que es una cuestión que ya genera una cierta certeza en términos de una nueva relación. En realidad yo lo veo más como una cuestión en la que se están adelantando a lo que puede ocurrir con lo que ocurre ahora en el Medio Oriente, incluso el mismo dinero que se está mandando para la guerra en Ucrania, y que en este sentido la jugada hacia Venezuela en el campo de las sanciones tiene mucho más con cubrirse Estados Unidos en términos de su propia economía, pensando en el petróleo, y en ese sentido abrir la parte de, digamos, del acuerdo migratorio, que también tiene una conveniencia muy importante para ese país. Entonces, claro, no creo que tenga un impacto directo en este momento en la cuestión de esta disputa electoral. En este momento, a pesar de que la inmigración de Venezuela ha crecido considerablemente, ¿no?, en los últimos meses. Claro. No meses, en los últimos años. Y en realidad eso también es parte de lo que nosotros vemos ahora en México, ¿no? Ya, bueno, muy bien. Antonio, en el acuerdo, ¿no?, logrado la semana pasada en Barbados, la plataforma unitaria, prácticamente ahí se acordó lo siguiente. Dice, de cara a los comicios del 2024 se promoverá la autorización a todos los candidatos y partidos políticos. Eso fue el acuerdo. Ahora, ¿tú crees entonces que el presidente Maduro puede efectivamente habilitar a María Corina Machado? Tiene la legitimidad de origen con la elección del pasado domingo. Por lo tanto, es una larga camino para lograrlo. O sea, no creo que en este momento lo pueda hacer, sino que va a ser un proceso de negociación. ¿Por qué? ¿Qué significó ese acuerdo para Maduro? Para Maduro significó dinero, cash. Maduro necesitaba cash y por lo tanto Maduro entrega estas condiciones porque él va a recibir mensualmente 1.000 a 1.200 millones de dólares mensuales con las no sanciones al sector petrolero, al sector gas y al oro. Entonces Maduro en ese momento se vuelve competitivo en una elección presidencial. Eso fue el cálculo precisamente del régimen. Dijo, con este acuerdo yo consigo dinero, vuelvo a armar el control social de la población a través de los mecanismos de las cajas de alimentos, los colectivos los vuelvo a financiar y puedo hacer hasta un pequeño aumento salarial, porque la crisis que hoy Maduro tiene es una crisis que en Venezuela el salario mínimo es hoy $4 para el sector público y para los $4 al mes. Al mes. Y la cesta básica es $450. Entonces, esa es la caída del capital político. Maduro tiene hoy un 10% en las últimas encuestas. ¿Cuánto? Un 10% en las últimas encuestas. Ya. Entonces, Maduro realmente necesita para poder hacer eso. Y eso fue básicamente el gran acuerdo. La otra parte del gran acuerdo es el nacionalismo con lo de Guyana, y lo podemos hablar después. Claro. Ahora, doctora Puerta, muy rápidamente, ¿cuáles son los pros y los contras de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? Bueno, las sanciones desde el punto de vista teórico son herramientas que tienen los países que las imponen para forzar, estimular, lograr un cambio de conducta en regímenes políticos que pues tengan un comportamiento, como el caso de lo que estamos hablando en Venezuela. No solamente hay un proceso intenso de desdemocratización, corrupción
y violación a los derechos humanos. Entonces, en ese contexto, las sanciones se imponen, en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, para lograr condiciones que permitan, por una parte, detener el comportamiento, en este caso autoritario, claro, represivo, y forzar condiciones que le permitan a quienes son las víctimas, en este caso los ciudadanos venezolanos, la oposición, claro, tener oportunidades de participación política y revertir esa dinámica. Ese es en principio lo que las sanciones buscan. Pro, claro. ¿Y cuál es el contra de las sanciones? Si se busca eso, ¿qué es el pro? ¿Cuál es el contra rápidamente de las sanciones? La victimización del régimen. Ellos, toda claro, la crisis migratoria, económica y social, transfieren la culpa a las sanciones. Antonio, si María Corina no es habilitada y otro candidato, la oposición decide escoger otro candidato, ¿crees que ese candidato tenga el arrastre y pueda precisamente enfrentar, como la oposición desea, al presidente Maduro? No tiene las mismas condiciones María Corina Machado, porque cuando se ha medido a Maduro con otros candidatos, Maduro está mejor posicionado. A pesar del 10% que tú mencionaste, no, lo que pasa es que cuando, de la encuesta de Delfos, del CEGIA. Porque lo que ocurre, Gonzalo, es que los otros candidatos no tienen la confianza. María Corina creó una esperanza en el pueblo venezolano. María Corina es transversal. Votó ese día gente del sector que votaba por Chávez. Ese día salió la gente que votaba por Chávez. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es transferible. María Corina no tiene, acuérdate que los votos no son transferibles de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Pero, sin embargo, la habilitación de María Corina se necesita para el próximo año como en mayo, junio. Todavía falta mucho para recorrer esto. Entonces, cuando se vaya a inscribir en el Consejo Nacional Electoral para ir a una elección presidencial. Yo creo que tenemos esta discusión a destiempo. El tenerlo hoy es precisamente lo que quiere el régimen para empezar a generar una incertidumbre acerca de eso. Falta mucho tiempo, faltan meses para ello. Y él necesita los ingresos de parte de las exportaciones petroleras, de gas y de oro. Entonces, aquí va a haber un juego político en estos meses que yo creo que al final la va a habilitar. Bueno, doctora Puerta, en caso de que María Corina Machado sea habilitada y considerando aproximadamente los 4 millones de migrantes venezolanos, según datos, estos 4 millones son datos de la OEA, que en su mayoría ellos simpatizan con la oposición y pueden votar en el exterior, en su opinión, ¿serían confiables los datos del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros tienen simpatías por Maduro y así lo han dicho? A mí me parece que el problema está primero en el acuerdo que se suscribió en parte. No hay mención de la participación del voto exterior. Y una de las inquietudes que hay, sobre todo de quienes estamos fuera del país, es que hay que actualizar el registro electoral porque tenemos una población de venezolanos que se vinieron como menores de edad, que se fueron del país como menores de edad y que no tienen participación, no pueden porque no están registrados. Pero en el caso de Estados Unidos, concretamente, donde tenemos una significativa población venezolana, ¿cómo sería ese proceso? No hay relaciones diplomáticas, inclusive, no solamente para efectos del registro, sino para el mismo proceso electoral, la participación. Esos son aspectos que tienen que definirse porque es parte del compromiso que quienes quieran participar tengan la oportunidad. Y eso todavía no está claro. Ahora, muy bien. Doctora Calderón, el presidente Maduro dijo que desea establecer, y lo cito literalmente, una nueva era de relaciones con Estados Unidos tras el anuncio del levantamiento de sanciones temporales. Considerando que el gobierno de Maduro se ha levantado de la mesa de negociación con la oposición en varias ocasiones, no solamente una, en varias ocasiones, ¿cree usted que en esta ocasión hay un verdadero interés por un acuerdo o podría ser una estrategia para ganar tiempo, como lo ha mencionado aquí precisamente Antonio de la Cruz?
Bueno, pues política es tiempo, ¿no? Y me imagino que hay una serie de cálculos que están haciendo desde ese gobierno como para poder tratar de aprovechar también algo que se decía anteriormente, un poco esta coyuntura en la cual un gobierno como el de Estados Unidos se sienta y discute y que al final de cuentas eso le da aire al gobierno de Maduro. Pues la verdad es que es muy interesante verlo desde fuera, porque es como que no corresponde justo al discurso en que están apretando durante años, provocan un nivel de crisis que nosotros tenemos esta experiencia en términos de la diáspora venezolana que no había llegado a México con la importancia que hoy tiene, por ejemplo, hoy cruza y es el grupo que tiene más facilidad para además adentrarse a Estados Unidos y como bien sabemos, no hace menos de 15 días se da un anuncio de parte de la administración Biden en que será la nacionalidad venezolana quienes podrán facilitar y agilizar su proceso de regularización en ese país. Entonces, los mensajes lo que dicen es sigan moviéndose porque eventualmente puede haber una ayuda de parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo aprietan con sanciones que quitan. Entonces, en este juego también yo creo, y me imagino que lo tienen muy contemplado, no basta ver a los grupos de poder dentro de Venezuela, a los grupos que se disputan el poder, sino entender el juego que también tiene Washington y los intereses supranacionales. Y yo insisto, la geopolítica internacional es central para entender también el tipo de sanciones que se quitan y se ponen a contentillo de los intereses económicos estadounidenses. Y una parte final de Foro de la Voz de América. Muy bien, doctora Calderón, sus conclusiones. Adelante. Mira, una de las cosas que yo creo que está en la mesa es esta cuestión de las sanciones. Bien lo decía la doctora Puerta, hay unos elementos que tienen que ver con que teóricamente implican un tipo de sanciones que modificarían y flexibilizarían al régimen. Lo que es muy claro, y por lo menos en términos del proceso migratorio, es que en realidad han provocado el efecto contrario y lo que han hecho es, bueno, un daño terrible a la comunidad que, entre otras cosas, está migrando en un número muy importante. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para repensar si ese tipo de sanciones en realidad no solo está favoreciendo al propio grupo en el poder, al final de cuentas, en el caso de Venezuela, sino que en todo caso también se utiliza políticamente para Estados Unidos y no necesariamente para los beneficios de la población venezolana. Muy bien, muy claro su análisis, doctora Calderón. Doctora Puerta, su análisis. Yo creo que en el caso del resultado de la consulta, de la elección primaria, hay una diferencia enorme entre una candidata de la oposición con legitimidad, si el gobierno no quiere reconocer el proceso electoral de la oposición, mientras que Maduro es un gobernante que carece de legitimidad. Entonces, allí es donde la oposición tiene que aprovechar esta coyuntura, no solamente para posicionarse desde el punto de vista de su músculo electoral, maquinaria, construirla, consolidarla, sino la movilización política de un país, de una sociedad que estaba de alguna manera exhibiendo condiciones o una suerte de frustración y que ha encontrado nuevamente, hay una reconciliación con el liderazgo político. Bueno, muy bien. Antonio, tus comentarios, tú que eres el especialista en sanciones y petróleo. ¿Qué ocurre? Las sanciones hay que verlas que sí han funcionado. ¿Por qué? Porque no tendríamos hoy la primaria si no hubiésemos tenido sanciones. Las sanciones permitieron, al flexibilizarla, o sea, al decirle que ellos aceptaran que hubiera una primaria, ¿verdad? Y aceptaron una serie de condiciones en la parte política, registro electoral, revisarlo, ¿verdad? No pueden ser perseguidos durante la campaña electoral. Eso se debe precisamente porque es el carrot and the stick, ¿verdad? La zanahoria y el palo. Entonces le estás diciendo, te estoy dando la zanahoria, te estoy dando dinero, pero si no le hubieras dado el palo, no hubiese obtenido esas condiciones. Entonces, creo que sí ha habido un efecto en términos de la migración, pero no directamente de las sanciones. Por eso ha estado demostrado por muchos estudios. Ha sido básicamente por la política que ha tenido el régimen de Maduro en términos del concepto del socialismo del siglo XXI, en la que destruyeron la economía. La economía perdió su capacidad de 75% de lo que era el Producto Interno Bruto con respecto a 2013. O sea, ese es como que un cuerpo de 100 kilos pierde 75 kilos.
O sea, ellos destruyeron el aparato productivo de Venezuela con sus políticas. Entonces, claro, la gente no tenía escapatoria y consiguió venir a Estados Unidos como última instancia porque primero se iban al sur. Hoy pasan el Dairén. Bueno, muchísimas gracias a Leticia Calderón, a la doctora María Isabel Puerta y al licenciado Antonio de la Cruz. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro de la Vuelta Americana. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Vargas.